No vamos a pagar tu matrícula, dijeron mis padres mientras pagaban la de mi hermana. Imaginen por un momento lo que se siente escuchar esas palabras, no de extraños, sino de las personas que se supone que te aman incondicionalmente. Mi nombre es Ricardo, y en ese momento mi mundo se fracturó. No fue un simple desacuerdo familiar. Fue el punto de quiebre que me lanzó a una odisea de resentimiento, traición y una búsqueda implacable de justicia que jamás imaginé. ¿Qué harías si la persona que más confías te apuñala por la espalda? Y si esa persona es tu propia sangre, este no es un cuento de hadas donde al final todos se abrazan. Esta es la historia de cómo una decisión, aparentemente pequeña, desató una tormenta que consumió mi vida durante años y me llevó al borde del abismo. Si alguna vez te has sentido traicionado, si el sabor amargo de la injusticia te ha carcomido por dentro, entonces esta historia es para ti. Porque lo que verás a continuación no es solo mi venganza, es el despertar de un hombre que se negó a ser una víctima. En la Ciudad de México, entre el bullicio de sus calles y la aparente tranquilidad de un hogar en la colonia Roma, se gestaba un drama que pocos podrían imaginar. Mi hermana Sofía siempre fue la favorita, la niña de los ojos de mis padres. Yo, Ricardo, era el hijo responsable, el que siempre cumplía, el que no daba problemas. Pero un día esa balanza se rompió, y con ella mi fe en la familia. Necesitaba esa beca para la universidad, para estudiar ingeniería, para tener un futuro. Había trabajado incansablemente noches sin dormir, sacrificando cada fin de semana. Mis calificaciones eran impecables, mi esfuerzo, innegable, pero no fue suficiente. Recuerdo ese día como si fuera ayer. El aroma a café recién hecho en la cocina, el sol filtrándose por la ventana. Mis padres, sentados a la mesa, con sus rostros serios. Sofía, con una sonrisa triunfal, sosteniendo su carta de aceptación a una costosa universidad privada. «Hijo, hemos decidido que no podemos pagar 2 matrículas», dijo mi padre con una voz que intentaba sonar arrepentida, pero que a mí me supo a condena. Sofía es la prioridad. En ese instante el café se me atragantó. Mi madre, que siempre me había defendido, solo bajó la mirada. La prioridad era ella. Yo era el desecho. El resentimiento se instaló en mi pecho como un huésped indeseado, creciendo día a día. Observaba cómo Sofía derrochaba el dinero que a mí se me había negado, cómo vivía la vida de estudiante universitaria que yo anhelaba. La envidia se mezcló con la amargura, y un plan, oscuro y meticuloso, comenzó a formarse en mi mente. No podía permitir que se salieran con la suya, no podía dejar que mi sacrificio fuera en vano. Pero la verdadera traición, la que me impulsaría más allá de cualquier límite, aún estaba por revelarse. Un secreto enterrado bajo años de mentiras que lo cambiaría todo. Lo que descubrí después no solo destrozaría la poca confianza que me quedaba, sino que encendería una llama de obsesión tan intensa que me llevaría por caminos inimaginables. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar por la justicia? ¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida ha sido una mentira? Lo que Ricardo desenterró, lo que lo convirtió de un joven resentido en un estratega implacable, te dejará sin aliento. Y te prometo que el final de esta historia no es lo que esperas. Prepárate, porque esta es la cruda verdad de cómo un acto de favoritismo se convirtió en una guerra familiar. El aroma a mole poblano siempre me transporta a la cocina de mi abuela en Puebla, un refugio donde las risas se mezclaban con el burbujeo de la olla. Yo, Sofía, crecí en ese hogar lleno de vida, donde cada rincón guardaba una historia. Mi hermana Elena era la estrella de la familia, la favorita, la que nunca hacía nada mal. Desde pequeña su sombra me cubría. Sus logros eran celebrados con mariachis, mientras los míos pasaban casi desapercibidos. Recuerdo una vez que gané el primer lugar en un concurso de oratoria escolar. Elena, con su típica gracia, le dijo a mi mamá que seguramente los jueces se equivocaron. Esa frase, pronunciada con una sonrisa inocente, se clavó en mi pecho como una astilla. Nuestra casa en Coyoacán, con sus muros de colores vibrantes y su jardín lleno de bugambilias, era un lienzo de contrastes. Por un lado, la calidez de las reuniones familiares, por otro, la constante comparación, la sutil preferencia. Mis padres, gente trabajadora y honesta, siempre creyeron en la educación como el pilar del futuro. La universidad es la llave, repetían. Yo soñaba con estudiar arquitectura en la UNAM, visualizando los planos, la creatividad, la posibilidad de dejar una huella en el mundo,
tal vez tan grande como la de Frida Kahlo o Diego Rivera. Mi expediente académico era impecable, mis calificaciones brillaban. Estaba convencida de que mi esfuerzo sería recompensado, que esa llave sería mía. La noticia de mi aceptación en la UNAM llegó en un sobre grueso, con el escudo de la universidad grabado en dorado. Mis manos temblaban mientras lo abría. La euforia me invadió. Corrí a la sala donde mis padres y Elena veían una telenovela. Lo logré. Entré a la UNAM. Grité, mostrando la carta. Hubo un silencio. Mi padre, con el ceño fruncido, tomó la carta. Mi madre se levantó, su expresión indescifrable. Elena, sentada en el sofá, solo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. La tensión en el aire era palpable, como la estática antes de una tormenta eléctrica. La conversación que siguió se siente grabada a fuego en mi memoria. Mis padres me llevaron a la mesa del comedor, la misma donde habíamos celebrado tantos cumpleaños y navidades. El ambiente era denso, pesado. Mi padre, con voz grave, me dijo: «Sofía, estamos orgullosos de ti, pero no vamos a poder pagar tu matrícula». La frase me golpeó como un rayo. No podía procesarlo. ¿Cómo era posible? Había trabajado tan duro, me había sacrificado tanto. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no permití que cayeran. Quería una explicación. ¿Por qué no?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Mi madre, evitando mi mirada, respondió: «Los gastos son muchos, hija. La situación es difícil». La justificación sonaba vacía, un eco hueco en el silencio de la habitación. Sabía que no era verdad. Nuestra situación económica no era boyante, pero tampoco estábamos en la ruina. Había algo más, algo que no me estaban diciendo. La sensación de injusticia me oprimía el pecho. La universidad, mi sueño, se desvanecía ante mis ojos. Días después el velo de la mentira se rasgó de la manera más cruel. Estaba en la cocina preparando un café cuando escuché fragmentos de una conversación entre mis padres y Elena desde el jardín. Las voces eran bajas, pero el viento trajo las palabras hasta mí. «Ya le pagamos la matrícula a Elena, ¿verdad?», dijo mi padre. «Sí, hija, para su curso de diseño de modas en la Ibero», respondió mi madre. Mi corazón se detuvo. El café que sostenía se derramó, quemándome los dedos, pero no sentí el dolor físico. El dolor emocional era mucho más intenso. «No vamos a pagar tu matrícula», dijeron mis padres mientras pagaban la de mi hermana. Esa frase, pronunciada en voz baja, ya, se convirtió en el eco constante en mi mente. La traición era profunda, lacerante. No era solo la matrícula, era la confirmación de lo que siempre había sospechado. Yo era la segunda opción, la que no merecía el mismo esfuerzo, la que podía ser sacrificada. El resentimiento comenzó a echar raíces en lo más profundo de mi ser, un fuego lento que prometía consumir todo a su paso. La imagen de Elena, sonriendo en el jardín, mientras yo me quedaba sin nada, se grabó en mi memoria. Esa sonrisa, antes inocente, ahora me parecía el colmo de la hipocencia. Esa noche Sofía, la soñadora, murió un poco, y en su lugar nació una determinación fría y cortante. Mi camino hacia la UNAM estaba bloqueado, pero mi camino hacia la verdad y la justicia apenas comenzaba. La noche se extendió, sofocante y densa, como la promesa rota de mis padres. Mis lágrimas, secas por la incredulidad, dieron paso a una punzada fría en el pecho. No era solo la UNAM, la carrera, el futuro. Era la revelación de una verdad que siempre había estado ahí, velada por la ceguera del amor filial. Mi hermana Elena se había sentado en el sofá con esa sonrisa inescrutable, sabiendo lo que se avecinaba. Esa imagen se grabó en mi retina, una traición silenciosa que resonaba más fuerte que cualquier grito. Al día siguiente, la casa se sentía diferente, cargada de una quietud incómoda. Mis padres evitaban mi mirada, como si temieran que sus ojos delataran la mentira que ahora nos separaba. Elena, en cambio, se movía con una ligereza inusual, tarareando canciones mientras preparaba su desayuno. La observaba desde la distancia, cada gesto suyo, cada inflexión de su voz, se reinterpretaba a la luz de la cruel verdad. ¿Siempre había sido así? Siempre había sido un juego, una competencia que yo, ingenua, creía ganar por mérito mientras ella movía los hilos desde las sombras. La primera confrontación fue inevitable. No pude contenerme. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué Elena sí y yo no? Mi voz temblaba, pero mi determinación era inquebrantable. Mi madre, con la voz apenas un susurro, intentó justificarlo.
Elena es más delicada, necesita más apoyo. Tú siempre has sido tan fuerte, Sofía. La excusa me revolvió el estómago. ¿Mi fortaleza era un castigo? ¿La independencia que tanto me habían inculcado se convertía ahora en una razón para abandonarme? Las palabras se sentían como dagas. ¿Así que mi esfuerzo no vale nada? Mis calificaciones, mis sueños, todo eso no significa nada porque Elena es delicada. El aire se volvió pesado con las acusaciones no dichas, con los años de favoritismo que ahora cobraban sentido. Mi padre, siempre el pilar de la lógica, intervino con una propuesta que pretendía ser un bálsamo, pero que solo avivó el fuego de mi resentimiento. ¿Podrías buscar una beca, Sofía? Hay muchas opciones. La sugerencia era una bofetada. ¿Por qué yo tenía que luchar por algo que a Elena se le entregaba sin esfuerzo? La injusticia me quemaba por dentro. No era el dinero, era el principio. Era la clara distinción entre la hija que merecía todo y la que debía conformarse con las migajas. La conversación terminó en un muro de silencio, un abismo que se abría entre nosotros. Los días siguientes fueron una tortura. Elena se preparaba para su nueva vida universitaria, sus libros ordenados, su ropa nueva, mientras yo me encerraba en mi habitación, los muros de mi sueño de la UNAM derrumbándose a mi alrededor. La idea de una beca, que antes habría sido un desafío emocionante, ahora se sentía como una humillación. No quería una beca por necesidad, la quería por mérito, por elección, pero la elección me había sido arrebatada. La rabia se transformó en una obsesión. No podía permitir que esto quedara así. No era solo mi futuro lo que estaba en juego, era mi dignidad. Una tarde, mientras Elena hablaba por teléfono con una amiga sobre su nueva vida universitaria, mencionando los gastos de inscripción y las colegiaturas, una idea comenzó a formarse en mi mente. Escuché cómo describía su carrera, sus profesores, y cada palabra era una puñalada. Mis padres me lo pagarán todo, no te preocupes, dijo Elena con una risita, como si fuera lo más natural del mundo. Esa frase, tan casual, tan llena de privilegio, me dio la claridad que necesitaba. No era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de justicia. Empecé a investigar. No becas para mí, sino información sobre los costos de la Universidad de Elena, sobre los ingresos de mis padres, sobre las implicaciones legales de ciertas acciones. Cada búsqueda, cada dato que encontraba, alimentaba el fuego de mi determinación. Descubrí que la Universidad de Elena era privada y considerablemente más costosa que la UNAM. La disparidad en el trato se hizo aún más evidente. No era una cuestión de posibilidades económicas, era una cuestión de voluntad. Mis padres tenían el dinero, simplemente eligieron no invertirlo en mí. Un día, mientras mis padres estaban fuera, encontré unos documentos bancarios que mi padre había dejado descuidados. Mi corazón latía con fuerza. No era espionaje, era una búsqueda de la verdad. Entre los papeles había extractos de cuenta, inversiones y, lo que me heló la sangre, un recibo de un préstamo considerable a nombre de mis padres, solicitado hacía solo unos meses, justo antes de que se negara mi matrícula. El propósito del préstamo no estaba claro, pero la fecha coincidía sospechosamente con el momento en que Elena había decidido su carrera. La pieza final del rompecabezas comenzaba a encajar, revelando una imagen mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. La verdad era más dolorosa que la mentira. La verdad era más dolorosa que la mentira. El papel en mis manos, ese recibo de préstamo, se sentía como un puñal clavado en mi pecho. No era solo que me hubieran negado la matrícula, era que lo habían hecho para financiar el sueño de Elena. Mi propia hermana, la favorita, la que siempre había sido el centro de atención, ahora también era la razón de mi desilusión. La rabia burbujeaba en mi interior, una furia fría que me quemaba por dentro. Recordé la sonrisa de Elena cuando le mostré mi carta de aceptación a la UNAM, una sonrisa que ahora entendía, no era de alegría, sino de triunfo. Ella ya sabía. Mis padres ya lo habían decidido. Esa noche la casa se sintió asfixiante. Cada risa de Elena, cada palabra de mis padres, era un recordatorio de la traición. Me encerré en mi habitación, la misma habitación que compartía con Elena desde niñas, y donde ahora cada uno de sus objetos me parecía una burla. El oso de peluche que le regalaron en su cumpleaños número 5, el diploma de su concurso de baile, las fotos de sus viajes. Todo me gritaba que ella siempre había sido la elegida. Mi mente no paraba de dar vueltas, buscando una explicación, una justificación, algo que aliviara el dolor punzante en mi alma.
Pero no había nada, solo la cruda realidad de un favoritismo que había llegado a su punto más cruel. Al día siguiente, la tensión era un muro invisible entre nosotros. Mis padres, ajenos a mi descubrimiento, se movían con una normalidad que me parecía obscena. Elena, por su parte, irradiaba una felicidad que me resultaba insoportable. Hablaba sin parar de sus planes, de las materias que tomaría, de los amigos que haría en su nueva universidad. Cada palabra era una estocada. Intenté confrontarlos, buscar respuestas, pero las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Cómo se pregunta a los padres por qué eligieron a una hija sobre la otra? ¿Cómo se les mira a los ojos después de descubrir tal engaño? La oportunidad llegó durante la cena. Mi padre, con una sonrisa forzada, mencionó el costo de los libros de texto para Elena. Mi madre asintió, añadiendo que era una inversión para su futuro. Fue entonces cuando no pude contenerme más. Una inversión que no estaban dispuestos a hacer por mí, ¿verdad? Solté, mi voz temblorosa de rabia contenida. El silencio cayó sobre la mesa, pesado y denso. Los ojos de mis padres se abrieron, sorprendidos. Elena dejó caer el tenedor, su sonrisa desvaneciéndose. Mi padre intentó balbucear una excusa, algo sobre circunstancias y prioridades, pero lo interrumpí. Saqué el recibo del préstamo de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa, justo en medio del mole poblano. Esto, dije, señalando el papel con el dedo tembloroso, es la circunstancia. Esto es su prioridad. La cara de mi madre palideció. La de mi padre se puso lívida. Elena, que había estado observando la escena con una mezcla de confusión y culpa, finalmente habló. «Elena, ¿de qué estás hablando?» Su voz sonaba extrañamente débil. «Estoy hablando de la matrícula que me negaron», respondí, mirándola fijamente. «La matrícula que pagaron para ti con un préstamo que pidieron justo antes de que mi aceptación llegara». El aire se cortó con mis palabras. Mis padres intercambiaron miradas de pánico. Elena bajó la vista, incapaz de sostenerme la mirada. En ese momento la verdad, antes dolorosa, se volvió insoportable. Ya no era solo el favo, gritismo. Era la mentira, el engaño, la traición calculada. La casa que antes había sido mi refugio se había convertido en una prisión de resentimiento. Sabía que nada volvería a ser igual. La herida era demasiado profunda, la cicatriz demasiado grande. La obsesión de buscar una forma de sanar, o quizás de devolver el golpe, comenzaba a crecer en mi interior. La obsesión se convirtió en una fuerza motriz, una energía oscura que me consumía, pero también me impulsaba. Cada día la imagen de mis padres pagando la matrícula de Elena, mientras a mí me negaban la mía, se reproducía en mi mente como una película sin fin. La idea de sanar se mezcló con el deseo de justicia, de que ellos entendieran el dolor que me habían infligido. No era venganza por el placer de la crueldad, sino por la necesidad de equilibrio, de que el universo corrigiera una injusticia tan flagrante. Pasé noches enteras investigando, buscando, explorando cada rincón de Internet, cada foro legal, cada historia de traición familiar. Necesitaba encontrar un resquicio, una forma de hacerles ver la magnitud de su engaño. Mi vida se transformó. Las clases en la UNAM, antes mi mayor anhelo, se volvieron un telón de fondo. Asistía por inercia, mi mente siempre en otra parte maquinando. Mis amigos notaron el cambio, la distancia en mi mirada, la forma en que evitaba hablar de mi familia. Inventaba excusas, decía que estaba estresada por los estudios, que la carga académica me abrumaba. La verdad era que la carga emocional era la que me asfixiaba. Cada vez que mis padres llamaban, mis respuestas eran monosilábicas, frías. Elena, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior, seguía con su vida, publicando fotos de sus viajes y sus logros en redes sociales, cada imagen una punzada más en mi corazón. Un día, mientras buscaba información sobre herencias y testamentos, algo llamó mi atención. Era un artículo sobre una ley poco conocida, una cláusula en el Código Civil que hablaba de la obligación de manutención entre padres e hijos, incluso en la edad adulta, bajo ciertas condiciones. No era una ley común, ni se aplicaba a todos los casos, pero las palabras educación superior y discriminación resonaron en mi cabeza. Una chispa se encendió. Podría ser una locura, una quimera, pero valía la pena investigar. Era una rendija, una posibilidad. Contacté a un abogado, un hombre mayor y de pocas palabras, recomendado por un conocido. Le expuse mi caso, omitiendo los detalles más emocionales, centrándome en los hechos fríos.
mi aceptación en la UNAM, la promesa de apoyo, la negación de la matrícula y la simultánea financiación de Elena. Mientras hablaba, su rostro permanecía impasible, pero sus ojos denotaban un interés creciente. Cuando terminé, me miró fijamente. Señorita Elena, dijo con voz grave, su caso es inusual. No le prometo nada, pero hay una base, una muy delgada, pero existe. Será un camino largo y difícil, y sus padres no se quedarán de brazos cruzados. La idea de enfrentarlos legalmente era aterradora. No era solo el dinero, era exponer la verdad, sacar a la luz la podredumbre que se escondía bajo la fachada de la familia perfecta. Pero la alternativa, seguir viviendo con esa herida abierta, era aún peor. La obsesión se había transformado en determinación. Le di el visto bueno al abogado. Él me pidió toda la documentación que tuviera. Cartas de aceptación, estados de cuenta, cualquier prueba de la disparidad en el trato. La búsqueda de esos documentos me llevó a revisar viejos cajones, a desenterrar recuerdos. Encontré una libreta de mi madre donde anotaba los gastos de Elena, los pagos de su universidad, sus libros, incluso sus viajes de estudios. Al lado no había nada para mí. La evidencia era abrumadora, y cada cifra escrita con su puño y letra era un golpe más a mi alma. La primera carta del abogado llegó a casa de mis padres una mañana de martes. No estaba allí para ver sus reacciones, pero mi teléfono no tardó en sonar. Era mi madre, su voz temblaba no de tristeza, sino de furia contenida. ¿Qué significa esto, Elena? ¿Te volviste loca? ¿Demandarnos a nosotros, tu propia familia? Su tono era de incredulidad, de absoluta indignación. Mi padre, al fondo, gritaba algo ininteligible. La confrontación había comenzado, y no había vuelta atrás. Sentí un nudo en el estómago, pero también una extraña sensación de liberación. El silencio había terminado. La batalla por mi dignidad apenas empezaba. La voz de mi madre se quebró, un sonido agudo que se clavó en mis oídos. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Elena? Después de todo lo que te dimos. Sus palabras, empapadas de una victimización tan familiar, no lograron conmoverme esta vez. Ya no. La máscara de la hija agradecida se había caído, revelando una determinación de acero. ¿Lo que me dieron? Respondí, mi voz sorprendentemente calmada, a pesar del torbellino en mi pecho. Me dieron migajas mientras a Elena le servían el banquete. Me dieron promesas vacías mientras a ella le construían un futuro dorado. ¿Creen que no me di cuenta? ¿Creen que soy ciega? Mi padre, que hasta ese momento había estado vociferando desde el fondo, se acercó, su rostro contraído por la ira. Elena, no te atrevas a hablarle así a tu madre. Nosotros siempre hemos velado por tu bien. Su mano se levantó, no para golpearme, pero el gesto fue suficiente para encender una chispa. ¿Mi bien? Velar por mí. Bien era decirme que no había dinero para mi matrícula mientras pagaban la de Elena en una universidad privada carísima. ¿Era ignorar mis logros y celebrar cada estornudo de ella? No me hagan reír. La verdad, cruda y sin adornos, se derramó en la sala, rompiendo la frágil fachada de la familia perfecta. Elena, que había permanecido en silencio, pálida y con los ojos fijos en mí, finalmente habló. Sofía, por favor, no tienes que hacer esto. Podemos hablarlo. Siempre fuimos hermanas. Su voz era un susurro, una súplica que intentaba arrastrarme de vuelta al redil, a ese lugar donde yo era la sombra y ella la luz. Pero ya no había vuelta atrás. ¿Hermanas? ¿De verdad crees que eso es lo que fuimos? Tú eras la princesa, yo la sirvienta, tú la prioridad, yo la carga. ¿Y ahora quieres hablarlo? ¿Ahora que la verdad salió a la luz? El abogado, un hombre de semblante serio que había presenciado la escena con una impasibilidad casi robótica, aclaró su garganta. Señores, por favor, mantengamos la calma. Este es un asunto legal. Pero la calma era una quimera en ese momento. Mi madre rompió en llanto, un lamento teatral que en otro tiempo me habría desarmado. Mi padre golpeó la mesa, haciendo que los vasos tintinearan. La casa, que alguna vez fue un santuario de risas y abrazos, se había transformado en un campo de batalla. Les mostré las pruebas, una por una. Los estados de cuenta bancarios que detallaban los pagos a la universidad de Elena, las transferencias a su cuenta para sus gastos personales, los recibos de sus viajes, de sus lujos. Contrastaban brutalmente con las cartas de rechazo que yo había recibido de la UNAM, justificadas por la supuesta falta de fondos. Cada documento era una puñalada, una herida abierta que se negaba a cerrar.
La evidencia era irrefutable. Una pared infranqueable contra sus negaciones. ¿Y esto qué es? Pregunté, señalando un extracto particularmente revelador. Esto es el pago de un semestre completo en el extranjero para Elena, el mismo año que me dijeron que no podían pagar mi transporte a la UNAM. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena bajó la mirada, incapaz de sostenerme la vista. Mis padres se quedaron sin palabras, su indignación inicial se transformaba en una mezcla de vergüenza y desesperación. La batalla legal fue larga y agotadora. Cada audiencia era una tortura, reviviendo el dolor, desenterrando viejas heridas. Pero cada vez que sentía que flaqueaba, recordaba la sonrisa de Elena, la indiferencia de mis padres, y el fuego de la justicia se encendía de nuevo en mi interior. No se trataba solo del dinero. Se trataba de mi dignidad, de mi valor como persona, de años de sentirme invisible. El veredicto llegó meses después. El juez falló a mi favor. Mis padres fueron obligados a resarcirme económicamente por el costo de mi educación, más una compensación por daños y perjuicios. El monto era considerable, suficiente para cubrir mis estudios y empezar de cero, lejos de su sombra. Fue un momento agridulce. La victoria era mía, pero el precio había sido la destrucción de lo que quedaba de mi familia. Elena, sentada a un lado de mis padres, no levantó la vista. Su rostro, antes tan lleno de vida, ahora reflejaba una tristeza profunda. Salí del juzgado con la cabeza en alto, el sol de la Ciudad de México bañando mi rostro. La venganza no era dulce, no de la forma en que la imaginaba. Era liberadora. Había recuperado mi voz, mi valor. Había demostrado que no era una sombra, que existía. Pero la soledad de esa victoria era un peso. La justicia había sido servida, pero el corazón de la familia estaba roto, quizás para siempre. El aire de la Ciudad de México, que antes me había parecido tan sofocante, ahora se sentía extrañamente ligero. La victoria legal era mía, pero no había desfile ni mariachi. Solo el eco de mis propios pasos resonando en la acera. La venganza, ese platillo que se sirve frío, había dejado un regusto amargo en mi boca. No era dulzura, sino una especie de vacío, como si al extirpar el tumor también se hubiera llevado una parte de mí. La familia, esa palabra que antes significaba refugio y calidez, ahora era solo un concepto roto, un jarrón precioso hecho añicos. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio. El teléfono no sonaba. Mis padres no buscaron contacto. Ni siquiera Elena, quien siempre había sido la voz de la casa, se atrevió a llamarme. La casa de Coyoacán, antes bulliciosa, se había convertido en un monumento a la ausencia. Me preguntaba si ellos también sentían ese vacío, si el peso de sus decisiones les oprimía tanto como a mí el recuerdo de sus palabras. La UNAM, mi sueño, mi bandera, se había convertido en el campo de batalla donde lo gané todo y lo perdí todo al mismo tiempo. Una tarde, mientras revisaba viejos cuadernos de diseño, encontré una foto. Era de cuando éramos niñas, Elena y yo, sentadas en el jardín de la abuela. Ella tenía su brazo alrededor de mis hombros y ambas sonreíamos. No había sombras ni favoritismos en esa imagen, solo la inocencia de dos hermanas. Un nudo se formó en mi garganta. La Elena de esa foto era diferente a la que había enfrentado en el juzgado, a la que había permitido que mis padres me negaran lo que era mío. ¿En qué momento se había roto todo? ¿Cuándo se había transformado el amor en resentimiento, la hermandad en rivalidad? Decidí que no podía seguir así. La justicia había sido un paso, pero la verdadera liberación no vendría de un tribunal, sino de mi propio corazón. No podía reconstruir lo que se había roto sin antes intentar entender. Con el miedo apretándome el pecho, marqué el número de mi casa. Sonó 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando escuché la voz de mi madre, débil y distante. «Hola, Elena», dijo, y por primera vez en mucho tiempo su tono no era de reproche ni de indiferencia, sino de una tristeza profunda. Fui a Coyoacán esa misma tarde. Las bugambilias seguían allí, vibrantes, ajenas a la tormenta que había arrasado con la familia. Entré a la casa y la encontré en un silencio sepulcral. Mis padres estaban sentados en la sala, sus rostros marcados por el cansancio. Elena no estaba. No hubo gritos ni recriminaciones. Solo un silencio pesado, lleno de palabras no dichas. Mi padre fue el primero en hablar, su voz áspera. «No sabemos qué pasó, Elena», dijo, «nos perdimos en el camino». Mi madre asintió.
las lágrimas rodando por sus mejillas. Fue una conversación larga, dolorosa. Hablamos de las expectativas, de los miedos, de cómo el amor se había distorsionado en favoritismo. Les conté el dolor que había sentido, la sensación de ser invisible. Ellos, a su vez, expresaron su arrepentimiento, su confusión. No había excusas, solo una comprensión tardía del daño que habían causado. No fue una reconciliación instantánea, de esas de película. Fue el primer ladrillo en la reconstrucción de un puente que había sido dinamitado. No todo estaba perdonado, no todo estaba olvidado, pero había una fisura, una pequeña grieta por donde la luz podía empezar a filtrarse. Elena apareció al final de la tarde. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Me miró y por primera vez no vi burla ni superioridad, sino un reflejo de mi propio dolor. Siento, susurró, y esa palabra, tan simple, tan tardía, resonó en la habitación. Era un comienzo. No sabía si algún día volveríamos a ser las hermanas de la foto, las que reían en el jardín de la abuela. Pero la venganza me había liberado de la amargura, y el perdón, o al menos el intento de él, me estaba abriendo la puerta a una nueva forma de familia, una más honesta, más real. La matrícula de la UNAM ya no era solo un logro académico, sino el símbolo de una batalla ganada, no contra mi familia, sino por mí misma. La noche de la gala de graduación de mi hermana, el ambiente era de euforia. Ella lucía radiante con su toga, la medalla de honor brillando sobre su pecho. Mis padres, sentados en primera fila, no podían ocultar su orgullo. Yo, por supuesto, estaba en la última fila, una sombra en la periferia de su felicidad. Había planeado este momento durante años, cada detalle meticulosamente calculado. El resentimiento que había cultivado desde aquel día en la sala, cuando me negaron el apoyo para mi matrícula, había florecido en una obsesión implacable. La traición se había convertido en mi combustible. Mientras mi hermana subía al estrado para recibir su diploma, el presentador anunció su nombre con una fanfarria. Las luces del auditorio se enfocaron en ella. Era mi señal. Con el corazón latiéndome con una fuerza que creía ensordecedora, saqué el proyector de mi mochila. Conecté el cable a mi laptop. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi determinación era de acero. Proyecté la imagen. No era una foto de mi hermana, ni un video de sus logros académicos. Era una captura de pantalla del estado de cuenta bancario de mis padres, con una transferencia destacada, el monto exacto de la matrícula de mi hermana pagado el mismo día que a mí me dijeron que no había dinero. Justo debajo, una segunda captura, el correo electrónico que les había enviado pidiendo ayuda para mis estudios, con su tajante respuesta: «No podemos costearlo, hija». Entiende. El auditorio, que un segundo antes había estallado en aplausos, se sumió en un silencio sepulcral. El rostro de mi hermana, antes radiante, se descompuso en una mezcla de confusión y pánico. Mis padres, al ver la proyección, se quedaron petrificados, sus caras pálidas como la cera. Los murmullos comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora. Algunos padres, amigos de la familia, señalaban la pantalla y luego a mis padres, susurrando. El director de la universidad se acercó al estrado, visiblemente incómodo, tratando de entender qué pasaba. Mi hermana, con los ojos llenos de lágrimas, me buscó entre la multitud. Sus ojos se encontraron con los míos. En ellos vi la realización, la vergüenza y un atisbo de algo que parecía dolor. Ella sabía. Siempre lo había sabido. Se giró hacia mis padres, que seguían inmóviles, como estatuas. La confrontación que había evitado durante años finalmente estallaba frente a cientos de personas. Bajé el proyector. Mi corazón, que antes latía desbocado, ahora se sentía extrañamente en paz. No había gritos, no había una discusión acalorada, solo la fría y cruda verdad expuesta para que todos la vieran. La justicia no siempre se sirve con un plato caliente de venganza, a veces es un plato frío de revelación. Salí del auditorio sin mirar atrás. Dejé que el silencio y los murmullos hicieran el resto. La verdad había sido liberada. En los días siguientes, el teléfono de mi casa no paró de sonar. Mis padres intentaron contactarme, mi hermana también. No respondí. El costo de mi venganza fue el silencio, la distancia. Gané la batalla de la verdad, pero perdí la ilusión de una familia unida. La paz que sentía no era la de la alegría, sino la de la resignación. La herida seguía ahí, pero ahora respiraba un aire diferente. Ya no era un secreto que me carcomía.
Era una cicatriz visible, una lección aprendida. A veces, la justicia no es dulce, es agridulce, pero es mía. Finalmente era libre de construir mi propio camino, sin las sombras del pasado.